Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos, del primer año de secundaria. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 3, el verbo 2. Con ustedes, el licenciado Andrés Martínez Gómez. Vamos a ver ahora la segunda parte del verbo, que es la clasificación de los verbos. Primeramente vamos a ver el criterio sintáctico-semántico y vamos a empezar primeramente por los verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? ¿Para qué sirven los verbos copulativos? Bueno, verbos indican acción, estado. Entonces, ¿para qué sirven estos verbos copulativos? Sirven de enlace, de cópula, de unión. ¿Qué van a unir? El sujeto y el predicado. Debe de existir, alumnos, necesariamente un adjetivo o un sustantivo como modificadores del verbo. O sea, exige, debe de estar presente. ¿Y por qué razón, profesor? Por la siguiente razón, porque estos verbos copulativos carecen de significado completo y necesitan de ese complemento obligatorio. A este complemento nosotros lo conocemos y lo vamos a conocer con la palabra de atributo. De atributo. Veamos los verbos copulativos más conocidos. ¿Cuáles son? Ser, estar, parecer, resultar, seguir, asemejar, permanecer, volver, continuar, andar, construir, semejar. Ejemplos. Tenemos nosotros los siguientes ejemplos, estudiantes. Los verbos están escritos con rojo. Madre de Francisco, ¿qué salió? Esperen un momento, alumnos, que lo acepte. Pero no ingresa. Ingresa. No ingresa. Continuemos. Entonces, alumnos, en estos ejemplos, alumnos, las palabras que están con rojo son los verbos copulativos y con amarillo los atributos. Necesitan de un complemento, ¿correcto? En este caso, de un atributo, que es el complemento. Porque por sí solos no tienen significado. Por ejemplo, ¿no? Los perros están. ¿Están qué? Le tenemos que dar un atributo, tristes. Gabriel ¿es qué? Bueno, es muy educado. El maestro es. O sea, no hay un significado. Tenemos que colocar un atributo, observador. La miel es dulce. El árbol está seco. Tú andas pensativo. El profesor permaneció silencioso. O sea, necesitan de un atributo. O sea, le hemos dicho que vamos a por atributo, porque el atributo es el complemento. Y el complemento, ¿por qué debe estar formado? Por un adjetivo o un sustantivo. Veamos los verbos no copulativos o predicativos. En este aspecto, alumnos, estos verbos, alumnos, sí, por sí solos constituyen un predicado. Porque nos dan un significado. Pero también puede ir acompañado de modificadores, alumnos, o prescindir de ellos. A estos modificadores que acompañan, que pueden acompañar o no pueden, se les conoce como predicativo. Veamos el primer ejemplo, estudiantes. En el primer ejemplo dice, Aniceto estudia. ¿Correcto?
Aniceto estudia. Pero solo tiene el verbo, no tiene modificadores, no hay ninguna palabra en amarilla, profesor. Es que no lo necesita. Acá solamente el verbo ya constituye un predicado. Y profesor, ¿por qué en el siguiente ejemplo sí tiene palabras amarillas en los demás? Porque puede ir, alumnos. Dice, pueden ir acompañados de estos modificadores. O prescindir de ellos, o sea, no utilizarlos. En este caso, ¿no? Yo si hubiera escrito nomás solamente Petronila baila, ella duerme, Pedro lee. Porque estos verbos estudia, baila, duerme, lee, ya nos está indicando un significado. Los otros modificadores o predicativos que acompañan, ¿no? Que puede ser un objeto directo, un objeto indirecto, un circunstancial, puede ir acompañados. Por eso de repente, ¿no? Petronila baila alegre, ella duerme, ¿no? ¿En dónde duerme? En el jardín. Pedro lee en la biblioteca. Puede decir, no, Aniceto estudia, ¿cómo se llama? En el colegio. Entonces, a eso se refiere. Acá el verbo sí tiene un significado. Da un significado en los no copulativos. En los copulativos no, alumnos. No lo dan. Por eso necesitan ¿de qué? De un atributo. Veamos los verbos transitivos. Son aquellos que exigen a alumnos la presencia de un objeto directo. Acá sí exigen un objeto directo. Para tener un significado completo. Y la acción recae, alumnos, en alguien o en algo. La acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, ya saben, con rojo están los verbos y con amarillo, alumnos, el objeto directo. Enrique compró 2 entradas para el clásico. Luz le dio un beso a su madre. Cierto soldado levantó el fusil. José canta una hermosa canción. Juan ama la naturaleza. Profesor, ¿y cómo reconocemos el objeto directo? Se hace una pregunta. Escriban aparte lo que les voy a dictar. Esta es una fórmula para poder reconocer el objeto directo. Escriban en una hojita, en un papelito, una hoja. ¿Qué o a quién Profesor, ¿qué dijo? No lo escucho muy bien. ¿Qué o a quién más verbo más sujeto? ¿Qué o a quién más verbo más sujeto? Más verbo más sujeto. ¿No? Y ahí podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué compró Enrique? A 2 entradas. ¿Qué le dio Luz? Un beso. Y así, alumnos. ¿Qué levantó cierto soldado? El fusil. ¿Qué canta José? Una hermosa canción. ¿No? ¿A quién ama Juan? ¿No? La naturaleza. ¿O qué ama Juan? La naturaleza. Entonces, la respuesta, alumnos, a esa pregunta que ustedes tienen, porque dice qué o a quién, más verbo más sujeto. La respuesta viene a ser el objeto directo. El objeto directo. ¿Correcto? Creo que alguien quiere transmitir. Continuemos entonces. Entonces ya vemos los verbos transitivos. Sí necesitan acá estos verbos de qué? De un objeto directo. De eso no se confundan, estudiantes. Por favor. En cambio, los verbos intransitivos, alumnos, es aquel que carece de objeto directo. O sea, no tiene objeto directo. No tiene objeto directo. Acá la acción verbal, alumnos, no recae en nadie. Ni en nada. Aunque puedan tener o carecer de objeto indirecto. Y o circunstancial.
Ah, profesor, y ahora, ¿cómo reconocemos pues el objeto indirecto? Porque dice que pueden tener o no lo pueden tener, o sea, no hay ningún problema. Y el circunstancial. En la hojita que están escribiendo, coloquen la fórmula para encontrar el objeto indirecto, para encontrar el objeto indirecto. Escriban, ¿a quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto, más sujeto. Esa es la pregunta que se realiza. ¿A quién? Más verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Con esa fórmula nosotros reconocemos el objeto indirecto. Profesor, ¿y los circunstanciales cómo lo reconocemos? Ahora coloquen ahí, alumnos. Les voy a indicar los circunstanciales. Primero, circunstancial de lugar, sea C de lugar. Abreven, por favor. C de lugar. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Dónde? Con signos de interrogación. ¿Dónde? Otro circunstancial de tiempo. C punto de tiempo. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Cuándo? Con signos de interrogación. A todo lo que les estoy indicando en las preguntas con signo de interrogación. ¿Cuándo? El otro circunstancial. De modo. De modo. Pregunta que hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Otro circunstancial. De cantidad. De cantidad. La pregunta que hacemos alumnos escriban es ¿cuánto? ¿Cuánto? Con signos de interrogación, ¿cuánto? De finalidad, el otro circunstancial de finalidad. La pregunta es ¿para qué? La pregunta que es ¿para qué? Otro circunstancial que es de instrumento. De instrumento. ¿Qué pregunta realizamos ahí? ¿Con qué? ¿Con qué? Otro circunstancial. De compañía. De compañía. ¿Qué pregunta realizamos? ¿Con quién? ¿Con quién? El otro circunstancial de causa. De causa. De causa. La pregunta que realizamos es ¿por qué? Separado. ¿Por qué? Un tilde, con signo de interrogación. Listo, alumnos. Pero profesor, ¿y aquí? Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Con quién? En
En el de compañía se trabó, y no lo pude escuchar bien. La pregunta es ¿con quién? ¿Con quién? Gracias, Listo, profesor. de nada. Alumnos, mis profesores, pero ¿a quién vamos a preguntar? Ah, le preguntan al verbo. A todo eso le ponen más verbo. ¿Sí? Más verbo. Eso es lo que les he dado, alumnos. Por favor, guárdenlo como oro. Escríbanlo en unas fichitas, lo enmican o lo plastifican con la cinta de embalaje transparente para que no se maltrate. Eso les va a servir, alumnos, hasta para hacer el análisis sintáctico, morfosintáctico de la oración, tanto simple y compuesta, para que ustedes puedan reconocer. O si no, lo pegan pues en el espejo ahí donde se miran ustedes todos los días, ahí lo pegan, para que todos los días repasen. Eso les va a ayudar. Como lo vamos a ver ahora. Tenemos estos ejemplos de los verbos intransitivos, ¿no? Donde dice, ellos carecen de objeto directo, ellos no tienen objeto directo, pero pueden tener o no el objeto indirecto o el circunstancial. Ejemplos. Los cerros han ennegrecido. ¿Sí? Acá no tiene circunstancial, porque la norma dice que puede o no puede tener. Está muy bien. Por ejemplo, Shakespeare nació, vivió y murió. Pero ya lo tenemos acá en Inglaterra, el circunstancial. Pero vamos a verificar, a ver, la pregunta es, ¿qué tipo de circunstancial será ahí? ¿Qué tipo de circunstancial? ¿Qué pregunta le haríamos? ¿Sí? ¿En qué hora es, profesor? En la segunda, de Shakespeare. ¿Qué tipo de circunstancial sería? ¿Quién? ¿No? ¿Quién murió, vivió, nació? Porque ustedes al verbo le pueden luego sumar el sujeto, ¿no? ¿Quién nació, vivió, murió Shakespeare? No sería. ¿Con quién? ¿Con quién que nació, vivió, murió Shakespeare? ¿Con quién? ¿En Inglaterra? No. No, vamos. ¿En dónde nació? Entonces nació, vivió y murió. ¿Dónde nació, vivió y murió Shakespeare? ¿En dónde? Inglaterra. ¿Dónde? Vamos, respondan. En En Inglaterra. Inglaterra. En Inglaterra. ¿Qué tipo de circunstancial será? ¿Lugar? De lugar. Del lugar. Muy bien. Porque es la pregunta que han hecho del lugar. Entonces, al circunstancial más las preguntas que hay ahí, más verbo, pónganle más sujeto, pónganle. No hay ningún problema. Más sujeto. Para que lo puedan comprender y entender. Porque parece que no lo han captado bien ahí. Bien, veamos en la tercera oración. Nosotros caminamos por el parque. Sabemos que por el parque es el circunstancial, pero veamos ahora qué tipo de circunstancial. Bueno, acá le estoy dando ya a conocer, pero estamos corroborando. ¿Sí? Pero ahora indiquemos qué tipo de circunstancial sería. Nosotros caminamos por el parque. ¿Qué pregunta le haríamos? ¿Dónde? 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 Es el lugar, profesor. Del lugar también, muy bien. Y en la última oración, el criado mulato ha barrido todo el día.
De tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Correcto? De, ¿cómo se llama? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Qué sería, no? ¿Cuánto ha barrido el criado mulato? ¿Cuándo? Todo el día. Tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha barrido el criado mulato? Todo el día. ¿Correcto? De tiempo. Entonces, alumnos, de esta forma ustedes van a poder ubicar los circunstanciales. Con esas preguntas, ¿no? Y saber qué tipo de circunstancial, porque tenemos varios, ¿no? El lugar, de tiempo, cantidad, modo, instrumento, finalidad, ¿no? Causa, compañía. Tenemos una diversidad. Y para cada uno de ellos tenemos una pregunta. Eso no lo pierdan, alumnos. Guárdenlo. Eso les va a servir para segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria, séptimo de secundaria, etc. Hasta la universidad, alumnos. Hasta la universidad. Guárdenlo bien. Son fórmulas que se les está entregando a ustedes. Continuemos, alumnos, porque el tiempo nos gana. Veamos los verbos reflexivos. En los verbos reflexivos, alumnos, más bien son aquellos cuya acción verbal más bien recae o se refleja sobre el mismo sujeto. Sobre la misma persona, o sea, sobre el sujeto que la realiza. ¿Correcto? Porque puede ser en primera, en segunda y tercera persona. Pero estos verbos, alumnos, siempre llevan un pronombre personal de la misma persona que el del sujeto. Claro, aparte del sujeto. Y estos pronombres personales tenemos me, te, se. Y tenemos acá con verde los pronombres personales de la misma persona. Y con rojo los verbos. Por ejemplo, yo, ¿no?, me baño. Ese me dice, está recayendo sobre el sujeto. Yo me baño sobre la misma persona. ¿Sí? O sea, recae sobre la acción sobre el sujeto. Por ejemplo, ¿no?, Pedro se lavó las manos. Pero Pablo se lavó la mano. Estamos hablando de Pablo en segunda persona. Se lavó. Ese se lavó, Pablo, está recayendo sobre él. Y es igual, ¿no? Camila se plancha el cabello. ¿Sí? Ese se recae sobre el que se está planchando. Por eso se planchan el cabello, bueno, hoy en día, pues con todo lo que es cambio de look, sobre todo, no, también como se llaman los varones, ¿no? Porque hoy día se hacen unos cortes más estrambóticos, no sé, que se hacen diseños en la cabeza, no sé, tanta cosa, ¿no? Y las señoritas, ¿no?, con el cabello lacio, ondulado, sambo, semi-ondulado, no sé. Pero acá parece que se planchó el cabello acá a Camila. ¿Qué querrá hacer Camila con su cabello? No lo sabemos. Bien, continuemos entonces, alumnos. Veamos los verbos cuasirreflejos y o reflexivos de forma. Acá, alumnos, son aquellos pronombres, ¿no?, que se utiliza, algunos me, te, se, nos, os. Pero estos no actúan como objeto directo ni como objeto indirecto. No actúan. Solamente que expresan una acción intransitiva. ¿Y qué es una acción intransitiva? Porque la acción no regresa sobre el sujeto, no como los anteriores que sí regresaba sobre el sujeto. Ejemplo, ¿no?, ella se durmió sola. Ayer nos fuimos al teatro. Se arreglan cocinas. No se olviden de esos pronombres. Y los verbos recíprocos, alumnos, en este caso, alumnos, por sujeto tienen a dos o más personas, ya sean personas, animales o cosas. Aquel sujeto es en plural. ¿Por qué, alumnos? Porque la acción recae sobre uno y ese también recae sobre el otro. O sea, mutuamente la acción recae o lo reciben ellos. Y acá utilizamos los siguientes pronombres: se, nos, os. Y lo vamos a entender más con los ejemplos. Pronombre con verde y verbo con rojo. Esos gatitos se persiguen. O sea, todos los gatitos se persiguen unos a otros. La acción está recayendo sobre todos. ¿Sí? El siguiente ejemplo es: Elena y yo nos casamos ayer. Solamente pues los dos se han casado. La acción de cada uno reclamó, porque ambos dijeron, no, pues sí, acepto. Entre los dos recayó la acción. El otro ejemplo es: la madre y su hijo se abrazan entre sí.
La madre abrazó a su hijo y el hijo abrazó a su madre. La acción recae sobre ellos. A eso se refiere, pero es un sujeto en plural, no en singular, para que pueda ser un verbo recíproco, por favor. Los verbos personales es allá donde, alumnos, el sujeto existe y por eso puede ser reconocido. Y tenemos, ¿no?, ejemplos, ¿no? Sujeto con verde y verbo con rojo. La primera oración dice: Alfonso hace ejercicios. Acá existe el sujeto, está presente. Por eso ahí lo conocemos como sujeto expreso. Pero también puede estar sobreentendido, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, en la oración estudiamos. ¿Cuál es el sujeto que está sobreentendido? Nosotros. Cuando es sujeto sobreentendido se le conoce como sujeto tácito. Pero sí existen, por favor, ya sea expreso o en forma tácita. En cambio, los verbos impersonales, alumnos, acá se desconoce al sujeto. O sea, no tienen un sujeto conocido, ni expreso, ni tácito. Acá se desconoce, en los personales no. Y puede ser de 4 clases. En primer lugar, los verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza, alumnos. Acá el verbo siempre está en tercera persona singular y tenemos los siguientes, alumnos, conocidos: llover, oscurecer, granizar, nevar, relampaguear, garoar, amanecer, atardecer, tronar, etc. Ejemplos: verbos en singular en tercera persona. De pronto anocheció, amaneció con viento. No existe el sujeto acá. Pero no vayamos a confundir, alumnos, con lo siguiente: el indio tronó de cólera. Es incorrecto. No puede ser, como se llama, un verbo impersonal, porque tronó está en forma subjetiva, porque se está refiriendo al indio, pero no un fenómeno de la naturaleza. De igual forma, con amanecí afiebrado, que es incorrecto. Amanecí, pues no puede ser un verbo irregular, porque amanecí se refiere a una persona. Y acá los sujetos son el indio, ¿no?, y yo. Y acá en estas oraciones no debe de existir, ¿qué? El sujeto. No debe existir el sujeto. Por eso es incorrecto, alumnos. Los verbos haber, hacer, ser y estar. En algunos casos, alumnos. Por ejemplo, ¿no?, habrá regalos para todos. Hubo pocas nubes en el cielo. Hace días que no me visitas. Estos verbos, alumnos, deben estar en singular. En singular. No se puede decir, es incorrecto, alumnos, habrán regalos. No, es habrá regalos. Hubieron pocas nubes. Es hubo pocas nubes. Hacen días que, es incorrecto. Lo correcto es hace días que no me visitas. Entonces acá en singular, alumnos. Los verbos personales empleados en tercera persona plural. Acá porque no se conoce o no se quiere dar a conocer el sujeto. No está diciendo que no está, que no existe, pero no lo quiere dar a conocer. Ejemplos: cuentan que ya te casaste, dicen que habrá temblor, tocan el timbre, comentan que tienes sida. Pero acá nos dicen en tercera persona en plural. Sí son estos verbos. Porque acá podemos poner, ¿no?, como sujeto: ellos cuentan que ya te casaste, ellos dicen que no habrá temblor, ellos tocan el timbre, ellos comentan que tienes sida. Pero no lo quieren dar a conocer. No lo quieren dar. Esa es la característica principal de esto. Y el otro, los verbos impersonales, en este caso por efecto del signo de impersonalidad pronominal, que es este pronombre se, alumnos, como ya lo hemos visto anteriormente, pero lo podemos utilizar ¿para qué, alumnos?
para formar las oraciones pasivas impersonales o las oraciones impersonales activas, pasivas o activas. Y tenemos algunos ejemplos. Se necesita muchacha. ¿Dónde está pues el sujeto ahí? Pero ¿quién necesita pues muchacha? Se venden lotes. ¿Quiénes venden estos lotes? Se alquilan cuartos. ¿Quiénes alquilan pues esos cuartos, alumnos? Entonces aquel sujeto es no conocido. ¿Por qué razón? Porque el pronombre se no tiene función personal. O sea, de pronombre, ¿no? De sujeto. Más bien ha impersonalizado dichas oraciones. O sea, les ha quitado eso. Y de acuerdo al criterio morfológico, estudiantes, veamos los verbos regulares. En cuanto a lo que son los verbos regulares, son aquellos que al ser conjugados no alteran sus raíces. ¿Sí? Pero sí pierden la terminación ar, er, ir. Y las desinencias, alumnos, presentan las mismas variaciones. Veamos estos verbos modelos en las tres conjugaciones. Primera conjugación, amar, nos dice acá que pierden la terminación ar e ir, en este caso ar, y la raíz sería am, am. Entonces yo amo, tú amas, él ama. La raíz am no sufre ninguna modificación. En la segunda conjugación, temer. Entonces los alumnos le quitamos er porque dice que se pierde, eso sí, y queda tem, que es la raíz. Yo temo, tú temes, él teme. La raíz no ha cambiado, no ha sido modificado, que está con rojito. Y la tercera conjugación, que es partir. Desaparece lo que es ir, porque eso sí lo pierde, pero queda par, P-A-R-T. Entonces tenemos yo parto, tú partes, él parte. O sea, no hay modificación de esa raíz. En cambio, en los verbos irregulares, estudiantes, más bien son aquellos que sí presentan alteraciones en la raíz. En la desinencia o en ambos a la vez. Acá sí hay modificaciones, alumnos. Por ejemplo, tenemos el verbo jugar. Vamos a ver si al conjugar este verbo, ¿no?, con los pronombres personales, hay variación de la raíz, si hay modificación. Cuando tenemos el verbo jugar, ¿no?, pierde lo que es ar, eso sí, y queda ju, J-U-G, que esa es la raíz, lo que no debe cambiar. Pero tenemos acá alumnos, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. En la columna donde dice raíz, ¿cuál no ha cambiado? La cuarta y la quinta raíz no ha cambiado, pero las demás sí han sido modificadas, alumnos. Por eso se llaman verbos irregulares. Ahí se alteró la raíz. Ahí veamos ahora en este caso. Acá se va a alterar ¿qué? La desinencia, alumnos. No la raíz. Porque la raíz de este verbo, ¿no? ¿Cómo se llama el verbo modelo? Que es temer, ¿no? Alumnos. Tenemos ahí tem, no ha cambiado. Pero las desinencias sí. Temí, temiste, temió, temimos, temisteis, temieron. Entonces, ¿no? En pasado está esto, ¿correcto? Es en tiempo, pretérito indefinido. Tú temiste, ¿no? Entonces, alumnos, todas estas desinencias que están escritas en amarillo ha variado. Y, iste, yo, imos, isteis, hieron. Por eso también son verbos irregulares. Se alteraron esas desinencias, alumnos. Y también se alteran las dos raíces de desinencias al mismo tiempo, que es doy, ¿no?, dar, voy, ir, quepo, ¿no?, caber, es, ser. Ambos ahí se modifican. Y los verbos impersonales, alumnos, que aquellos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. Y acá tenemos alumnos a los que se refieren a fenómenos naturales, como garoar, nevar, llevar, ¿no?, etc. ¿Sí? Los verbos hacer y haber cuando indican un tiempo cronológico o atmosférico. Ejemplo, hizo mucho frío ayer, hizo.
¿no? Indica tiempo, hizo, ¿no? Pasado. El verbo impersonal, cosa y reflejo se, ¿no? Por ejemplo, se vendieron muchos autos en la feria. Se vendieron. Bien, alumnos elaboran un organizador visual con la información en su cuaderno, le toman una fotografía y lo envían por WhatsApp. Bien, alumnos, ahora sí, la práctica, abran su libro virtual. Alumnos, página 14. Página 14. Página 14. ¿Ya todos han encontrado página 14? Bien, cuento 3. 1, 2, Sí. 3. Correcto. Entonces, Y estos dos. ya todos se han encontrado. Entonces, me resuelven, alumnos, de la pregunta 1 a la 10. Pregunta 1 a la 10. Ya la 1 está resuelta, es regalo por el día del estudiante. Colocan ahí, ¿no? Práctica, alumnos, práctica, ¿no? Tema 3, el verbo 2. Enumeran del 1 al 10 y colocan la respuesta. Bien, alumnos, yo sé que ya va a ser hora. Esto me lo envían ahora por WhatsApp. A ver, los espero hasta qué hora. A ver, les voy a dar un poquito de tiempo, a ver. Porque acá tienen que analizar. Los espero hasta 3, 4. Hasta las 5 de la tarde. Para que me envíen esta práctica. ¿Correcto? 5 de la tarde, alumnos. Por favor, me la envían por WhatsApp. ¿Sí? Bien, alumnos. Me despido de ustedes. No quiero que tampoco se alargue también su tiempo de ustedes. Entonces, de la 1 hasta la 10, hija. 1 hasta la 10. Entonces, alumnos, espero sus respuestas hasta su práctica, hasta las 5 de la tarde. Sí, solamente respuestas, solamente respuestas. Solamente la ¿Profesor, letra. hasta las 10? ¿Ah? Hasta las 10. ¿Hasta las 10? 10, hasta las 10. Solamente la letra, ¿correcto? Muy bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta, inquietud? Entonces me parece que Nicolás se refería hasta la hora, hasta las 10 de la noche. No. 5 de la tarde. Pues es 5 de la tarde, Sí. hasta la pregunta 10. 10 de la noche. Bien, alumnos, ahora sí me despido de ustedes. Cuídense. Hasta el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.